Radio Patria Grande, transmisión latina para el mundo. Por Vilma Vega Monsalve y Fernanda Canencio Nates. El 30 de septiembre de 2020 era la última noche de mudanza. El living estaba vacío, pero aún tibio como el aire de la primavera recién llegada. Esa misma que me abrazó en un país que me acogió con su cariño. Yo, Vilma, aún estaba ahí con las plantas, mi pequeña hija Isabel y mi esposo nativo, Juan. Recibí una llamada de Alicia, la coordinadora de la organización con la que colaboraba hacía poco tiempo. Le compartí una idea sobre un proyecto que había estado guardando. En un instante cerré los ojos. Recordé mi experiencia como docente en el municipio de Quilmes, que en el 2015 hacía un recorrido en tren desde Buenos Aires hasta la escuela. Allí trabajé en un programa de educación popular para jóvenes y adultos. Aquella educación liberadora y sin fronteras, como bien lo explicaba Paulo Freire. La diversidad de estudiantes y sus motivos para abandonar el sistema educativo tradicional me dejaron una profunda impresión, incluyendo el ejemplo inspirador de Catalina, una mujer de 90 años que asistía a clases con dedicación. No alcanzó a recibir su diploma, pero fue una gran inspiración para muchos. Varios casos guardo en mi memoria, como el de un chico de un lugar lejano, tan lejano como el sol a la luna, allá donde se habla en guaraní. Él no conocía el municipio, era de recursos limitados y escribía en una hoja suelta que le habían regalado con un lápiz casi agotado. Las clases se impartían en bodegas donadas por una fábrica textil, ahora adaptadas y equipadas para el aprendizaje, donde el canto de los pájaros sobre el techo de teja añadía un toque de naturaleza a la jornada. Este programa fue posible gracias a la gestión de modelos políticos que enfatizan la educación inclusiva y abren las puertas de la academia en regiones provinciales. El secundario para jóvenes y adultos despertó en mí el interés por la comunicación comunitaria. Esto me llevó a diseñar clases dinámicas y atractivas para motivar a los estudiantes a volver a las aulas y descubrir las oportunidades que la educación pública, gratuita y de calidad les podía ofrecer. Durante los encuentros guié a los estudiantes en la creación de productos sonoros como recurso educativo para reforzar conceptos, practicar la investigación, la escritura de guiones y sobre todo para que pudieran escucharse a sí mismos y a sus compañeros. Al principio hubo cierta incredulidad y vergüenza, ya que no se imaginaban realizando entrevistas en las calles de los barrios, transcribiéndolas y narrándolas en una cabina radial con música de fondo. Sin embargo, una vez superadas esas barreras, la experiencia resultó maravillosa. Algunas voces temblaban y algunas hojas sonaban temerosas, tratando de canalizar los nervios en las manos. Durante 4 años más estuvo abierto el programa y continuó en todos los cursos. Los estudiantes experimentaron un notable aumento en su actitud y confianza. Se apropiaron del espacio universitario a pesar de ser estudiantes de un secundario. Tomaban fotos de las aulas especializadas para mostrarle a sus padres y varios decidieron seguir la carrera de comunicación, otros no. Sin embargo, la mayoría mostró un cambio en su forma de encarar la rutina. Irradiaban un nuevo brillo, sonreían y se comunicaban de manera más efectiva. Estas experiencias me llevaron a reflexionar sobre la posibilidad de trabajar con estudiantes de otros lugares, valorando la inclusión y la adaptabilidad de estos espacios en Argentina. Así que empecé a soñar con una radio comunitaria latinoamericana que transmitiera desde diversos lugares para combatir la deserción escolar y fomentar la confianza. Me inspiré en la escena de video de Calle 13, donde un locutor peruano de la radio cusqueña, Inti Raimi, que traduce Fiesta del Sol, anuncia en quechua la próxima canción, evocando la magia autóctona del Machu Picchu. Tan natural, me gustaría tanto, pensé, ¿y qué nombre le pongo? Decidí que debía simbolizar una radio donde las personas tuvieran el micrófono, que sea abierta, gratuita y de contenido útil, un nombre que tenga historia latinoamericana. Y nació Patria Grande. Abrí los ojos, volví al living y recibí la respuesta afirmativa de mi propuesta con emoción y esperanza. Y así fue. A finales del 2020 e inicios del 2021, Alejandra Scuotri y yo escribimos el proyecto. Y así nació Radio Patria Grande, una propuesta radiofónica, comunitaria, que genera, comparte y difunde información relevante entre personas diversas, promoviendo la fuerza, la esperanza, incluso en medio de conflictos, permitiendo fortalecer procesos sociales desde la pedagogía y cultura de paz, a través de contenidos educativos, investigativos y culturales.
Fue así que, satisfechas con el documento, lo presentamos a la Coordinación General de la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz, GAMIP América Latina y el Caribe, y fue aprobado. Obtuvimos el apoyo de la red de emisoras de países como Argentina, Colombia, México y Perú, y así se empezó a fortalecer la red de radio. Me latía el corazón como el de Calle 13, bum bum, bum bum. En julio de 2021 se lanzó la primera actividad del proyecto, un seminario de comunicación, derechos humanos y cultura de paz, realizado de forma virtual, gratuita y con certificación. Se convocaron 300 estudiantes de toda la región: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Brasil y Nicaragua. Se conectaron de todos los lugares. Durante el proceso, era emocionante escuchar a una estudiante de México decir que se sentía identificada con las problemáticas narradas por Agustín, desde Argentina, o cómo los estudiantes de Perú decían que les parecía increíble poder enviar su podcast a otros países. Todo esto se reflejó en las piezas sonoras que realizaron las personas en los barrios, universidades, veredas, calles y ciudades, quienes, a pesar de los conflictos presentes en cada lugar, lograron fortalecer sus conocimientos con la guía de los profesores, abordando de forma creativa los escenarios adversos. Mis compañeros del proyecto y yo escuchábamos todas las intervenciones, lo bello que era poder coincidir en estos espacios con personas de lugares tan distintos y lejanos. Me emocionaba escuchar las voces frescas y entusiastas. Para el 2022, el proyecto tomó fuerza y empecé a pensar en lo bello que sería escuchar la voz de mi hija en la radio, la de otros niños y de todas las personas que quisieran participar, haciendo un llamado a la reconciliación, a la paz y el perdón. Y así surgió la segunda actividad del proyecto, Cuentos para un Futuro. Y entre tanto que hablaba del tema en las reuniones de la organización, me escuchó la profesora Fernanda Canencio Nates del Cauca, de Colombia, y dijo: siempre escuchaba las reuniones y no sabía cómo ayudar, pero ahora sí, con esta idea de Cuentos para un Futuro para el proyecto de radio, sí puedo ayudar. Y la profesora Sandra Gasca de Bogotá dijo: Vilma, yo quiero ver el logo de la Tadeo Lozano en los créditos del proyecto, trabajemos. Hicimos formularios, flyers, convocatoria de aliados para difusión y edición, quedando el grupo convocante conformado por GAMIP América Latina y el Caribe, Universidad del Cauca, Uniconfa Cauca, la Organización de Mujeres Yo Puedo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano con su emisora Óyeme UJTL, la Universidad del Tolima con la emisora Imaginación Sonora 106.9 FM, la Fundación Escuelas de Paz con la Escuela La Novia del Caquetá, la Universidad Autónoma del Caribe con la emisora La Única 94.1 FM de Colombia y la Universidad Modelo de Yucatán, México. Toda una red de colaboradores voluntarios al servicio de la comunicación comunitaria. En el 2023 hicimos el llamado para todas las personas que quisieran leer cuentos de autores latinoamericanos o de autoría propia. Podían ser lecturas individuales o colectivas de distintos géneros, pero los contenidos tenían que tener mensajes claramente pacíficos. Ya me había animado a hablar en medio de mis reuniones en GAMIP y tras recibir narraciones que conmovían mi alma, decidí compartir ese algo en las aulas de clases con cada uno de mis estudiantes. Al principio sumé a la iniciativa a los y las estudiantes de Taller de Radio 1 y 2 de la Universidad del Cauca y posteriormente sumé a Uniconfa Cauca desde la electiva profesional en comunicación radial. Mi labor docente había trascendido la mera transmisión de conocimientos para convertirse en un vínculo con el palpitar de esta región colmada de historias, tanto de resistencia como de dolor. Pero antes de adentrarnos en los relatos que emergieren de aquellos corazones inquietos, es imprescindible tejer la historia que ha dejado cicatriz tras el conflicto social y armado que ha plagado estas tierras. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, la esperanza flotaba en el aire. Sin embargo, la realidad nos desgarró con su despiadada ironía. La violencia, lejos de aplacar, se avivó con una ferocidad renovada, sumiendo a la región en una espiral de caos y desasosiego.
Para aquellos que procurábamos sembrar semillas de paz en un suelo tan infestado de luchas y desdichas, el desafío se volvía aún más intrincado. Y como si la vida quisiera recordarnos su fragilidad, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes soñadores, acababan de atravesar un paro nacional juvenil cuyo eco resonaba con un lamento doloroso en las calles empedradas de ciudades como Cali y Popayán. Esta última, un crisol de culturas y esperanzas, se erigía como el epicentro donde anhelábamos convocar temas de paz, pero su geografía física y emocional añadía capas de complejidad que desafiaban incluso la más fértil imaginación. Profe, la paz es una utopía inalcanzable. Nadie tiene paz. ¿Por qué pensar en paz? Pensemos en soluciones al hambre. Estas fueron las frases que recibí tras hacer un llamado en el aula a participar de la convocatoria de Cuentos para un Futuro. Pero lejos de desanimarme, me inspiraba a proponerles alternativas, a dejarles mensajes de esperanza. Con gran entusiasmo, al final de la convocatoria, recibimos un total de 23 cautivadores cuentos procedentes de Argentina, Perú, Colombia y México, narrados con la dulce cadencia de las voces infantiles, el vigor juvenil y la sabiduría de los adultos. Estas historias viajaron desde el norte hasta el sur, atravesando imponentes cordilleras, pintorescas serranías y fértiles valles, cruzando fronteras geográficas y culturales para reunirse en una hermosa confluencia de creatividad, que dos mujeres, Vilma desde Argentina y yo en mi amada patria Colombia, enlazamos, rompiendo las barreras que nos separaban, uniendo nuestros esfuerzos y dedicación para dar vida a una propuesta que prometía trascender fronteras y cautivar corazones. Varios de los 23 cuentos se gestaron, escribieron, grabaron y editaron en medio de los cursos que impartía. Cada etapa del proceso era como abrir las puertas de la imaginación, donde las vacas pastaban en prados de sueños, las casas se elevaban en vuelos de fantasías y los llantos se convertían en susurros silenciados por la magia de la creación. Los relatos fluían como los ríos impetuosos, salpicados de risas y serenados por el canto de las aves, dejando una estela de asombro y admiración en cada clase. Al igual que Argentina ha sido testigo de las vicisitudes de las mujeres de la Plaza de Mayo y las sombras de las dictaduras, Colombia ha enfrentado los horrores de los falsos positivos y una guerra implacable contra el campesino al que un expresidente denominó como enemigo interno, desatando una guerra infranqueable sin sentido. Cada cuento reflejaba las profundidades de la historia y la resistencia humana. Sin embargo, en el corazón de cada relato emergían reflexiones que trascendían las adversidades, como la idea de perdonar a aquel expresidente colombiano que sembró tanto odio. El perdón, la resistencia y la reconciliación se erigieron como pilares fundamentales en este viaje de creación y transformación. Finalmente llegó el anhelado día en que los cuentos cuidadosamente convocados, recibidos, narrados y editados se liberaron al mundo como suaves suspiros de paz y esperanza. En el marco de la conmemoración de la Semana de la Paz, el 26 de septiembre de 2023, en el esplendor de la jornada de investigación titulada Paz, Innovación y Convergencia en las Voces de América Latina, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de Cuentos para un Futuro. Esta vez, el evento contó con el respaldo de Uniconfa Cauca, la Gobernación del Cauca, Ecomunes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, MINTIC, las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia y el Semillero de Investigación y Comunicación del Colegio Don Bosco. En este encuentro, lectores y escritores de los cuentos se congregaron para presenciar el nacimiento de sus creaciones.
La jornada se desarrolló en un formato híbrido, donde la presencia virtual de Vilma a través de Zoom se entrelazaba con mi presencia física ante mis estudiantes, uniendo mundos y corazones con el mensaje de paz que emanaba de cada palabra compartida. El evento fue más que una mera presentación de trabajos. Fue un encuentro de almas entrelazadas por la esperanza y el anhelo de un futuro mejor. Cada relato narrado resonaba como una melodía única en el concierto de la vida, transmitiendo un mensaje de paz que trascendía las fronteras geográficas y culturales, incluso en la misma ciudad que habito, dado que la Universidad del Cauca es pública y Uniconfa Cauca es privada, y sin importar de dónde venía cada uno y cada una, ese día fueron una sola comunidad. Desde las altas montañas de los Andes hasta las profundidades de la selva amazónica, las palabras fluían como los ríos caudalosos, llevando consigo el eco de un sueño compartido, el sueño de un mundo donde la armonía y la convivencia sean la norma, no la excepción. Para mí y para Vilma, este evento marcó el comienzo de un viaje inolvidable hacia la transformación y la unidad. Nos sentimos honradas de haber sido testigos y facilitadoras de este hermoso proceso, donde las voces de América Latina se alzaron en un coro de solidaridad y resiliencia. A través de la radio descubrimos un poderoso medio para tejer redes de entendimiento y fortalecer los lazos comunitarios, sembrando las semillas de paz que con el paso del tiempo germinarán en esperanza y reconciliación. Es por eso que nos embarcamos en la creación de lo que podríamos llamar un banco de cuentos, un repositorio acogedor para albergar cada uno de los 23 cuentos, dispuestos para que cualquier persona pueda acceder libremente al material, permitiendo que las emisoras aliadas retransmitan estos mensajes y que cualquiera que desee pueda sumergirse en ellos. Así nació este blog, con la firme convicción de que cada historia compartida sea un rayo de luz en el camino hacia un futuro más luminoso. Este proyecto aspira a ser el prólogo de una historia aún más vasta y significativa. Deseamos que las voces que se unieron continúen resonando en los corazones de quienes la escuchan y de aquellos que la escucharán en el futuro, inspirando acciones de amor y paz en cada rincón de nuestra entrañable América Latina y el Caribe. Anhelamos que la paz deje de ser una quimera lejana para convertirse en una realidad tangible y perdurable para las generaciones por venir. Y, juntos, aspiramos a escribir un futuro donde la diversidad sea celebrada como nuestra mayor riqueza, donde la justicia sea la norma y el amor la fuerza que nos guíe en nuestro caminar hacia adelante. La divulgación de estas vivencias en las voces auténticas de los protagonistas no es solo una respuesta a la realidad que nos circunda, sino también un eco a cientos de interrogantes que podrían surgir en el camino. ¿Cómo enfrentar de manera pacífica las acciones de violencia que nos rodea? ¿Cómo transmitir estas experiencias de vida de manera auténtica y respetuosa? ¿Qué significado tiene la paz y los derechos humanos para cada individuo y comunidad? Estas son las preguntas que nos impulsan nuestro compromiso y nos instan a seguir adelante en la búsqueda incansable de respuestas que nos acerquen un poco más al anhelado horizonte de paz y de justicia. Asimismo, enlaza el trabajo con distintas organizaciones e instituciones con experiencia en territorio, siendo aliados estratégicos para la divulgación de los mensajes constructivos, educativos y conciliadores que se emiten en la red de emisoras Radio Patria Grande.